La materia es todo lo que podemos ver, tocar o percibir de alguna manera o que ocupa un lugar en el espacio. Desde los grandes cúmulos de galaxias hasta las más ínfimas partículas que forman una estrella, la materia se representa en diferentes formas y estados. De hecho, por muy grande que parezca un cuerpo, cuando nos acercamos a él podemos descubrir que está formado por más partes y, acercándonos a cada una de sus partes, podemos seguir descubriendo más partes de ese cuerpo. Incluso si pudiéramos acercarnos lo suficiente a ese cuerpo, veríamos cómo está formado por cientos de moléculas que a su vez forman otras estructuras. El átomo es la partícula fundamental de la materia. El átomo es una estructura formada por un núcleo sobre el cual giran los electrones en diferentes orbitales y a diferentes velocidades. Los átomos forman los elementos de la cual se forma la materia, y en su estructura más básica forman los elementos químicos primigenios. El átomo más básico en cuanto a sus propiedades químicas es el átomo de hidrógeno, con un solo electrón, y el más complejo es el ununoctium, con 118 electrones. Pero existen otros muchos átomos fundamentales que se han catalogado según sus propiedades de peso atómico, masa y número atómico. Esta clasificación se llama tabla periódica. Aunque fueron los griegos quienes descubrieron las propiedades de la materia y de sus átomos hace 1500 años, no fue hasta 1911 cuando Rutherford expuso su teoría atómica, la cual abrió las puertas del desarrollo tecnológico nuclear. Rutherford pensaba que la mayor parte del átomo era hueca, como ya se estaba pensando en la época en la que vivía, pero llegó más allá y lo pudo demostrar con un sencillo experimento. El experimento consistía en bombardear una lámina de oro con un haz de partículas alfa y observar la desviación de partículas al incidir sobre la lámina. Como se esperaba, la mayor parte de las partículas alfa atravesaron la lámina de oro, mientras que un pequeño número de partículas eran repelidas. Eso demostró que el átomo no era una estructura sólida y unida como se pensaba hasta entonces, sino que estaba formado por grandes regiones de vacío en las que interactuaban las subpartículas atómicas. De ahí se dedujo que los átomos se podían unir para formar estructuras químicas que podían dejar pasar otras partículas si la energía de las mismas era superior a las que tenían los propios átomos. En la siguiente imagen puedes ver cómo se unen los átomos para crear una estructura cristalina. Esta unión entre átomos es lo que se conoce como enlace covalente, ya que comparten parte de sus electrones para alcanzar la estabilidad química de sus átomos. En negro puedes ver los electrones de dichos átomos y en blanco su núcleo atómico. Pero aunque los átomos estén formados por grandes espacios vacíos, en un enlace mantienen su robustez debido a la fuerza atómica que mantiene sus núcleos unidos. Pues bien, el modelo de Rutherford establece que el átomo está formado por un núcleo en el cual está la mayor parte de la masa y que girando a su alrededor están los electrones. Dedujo también que en el núcleo atómico está la mayor parte positiva del átomo y que los electrones son la parte negativa. También estableció que un átomo convencional tiene el mismo número de protones que de electrones girando a su alrededor. Este modelo atómico estableció que en el núcleo atómico estaban los protones que designaban el número atómico del átomo y que, junto a los neutrones, indicaban el número másico del mismo. Para saber qué es la electricidad, debemos de avanzar en el estudio del modelo atómico. Rutherford pensaba que los electrones del átomo giraban alrededor de su núcleo movidos por una fuerza centrípeta, pero según las teorías de Maxwell eso no podía ser, ya que si los electrones caían de sus niveles deberían de producir ondas electromagnéticas de acuerdo a la teoría de Maxwell. Y eso llevó a la evolución del modelo atómico, introduciendo nuevos conceptos innovadores que se estaban llevando a cabo desde principios de 1900. Max Planck era el físico que estudiaba los cuerpos negros y su energía, y decía que un sistema no podía absorber ni emitir un número de energía arbitrario, sino que es finito, casi predefinido. Esa cantidad de energía se denominó cuanto.
De ahí, el físico danés Niels Bohr añadió las teorías cuánticas al actual modelo atómico de Rutherford para explicar el estado de los niveles electrónicos del átomo. De su investigación se concluyó el modelo de Bohr en 1913 y que introducía la teoría de las órbitas cuantificadas, que consiste en que cada nivel electrónico cabían un número de electrónicos definidos y según se alejaba del núcleo atómico, el número de electrónicos que cabía en las órbitas superiores era superior al anterior. La fórmula que demostró su teoría era la siguiente. Por lo tanto, Bohr dedujo que los electrones se agrupaban en capas alrededor del núcleo atómico y que en cada capa cabía un número predefinido de electrones. Así pues, de acuerdo a su fórmula, en la primera capa cabían 2 electrones, en la segunda 8, en la tercera 18, etcétera, etcétera. Pero claro, no todos los elementos necesitaban ocupar todas sus capas. Bohr estableció un nuevo concepto llamado capa de valencia. La capa de valencia es la última capa en la cual existen electrones. Esta capa designa el estado químico del átomo. Bohr estableció que en la capa de valencia no podían existir más de 8 electrones y que dependiendo del número de electrones en dicha capa, el átomo se iba a mostrar estable o inestable. Tomemos por ejemplo el átomo de cobre para el estudio de la valencia. Sabemos que el átomo de cobre tiene 29 electrones, es decir, tiene completa la primera, la segunda y la tercera capa, pero en la última capa solo tiene un electrón. Esta última capa es la llamada capa de valencia y, como ya he dicho, puede tener hasta 8 electrones. Cuando tiene 8 electrones un átomo en su capa de valencia es químicamente estable y no va a perder ningún electrón de esa capa. Cuando tiene más de 4 es muy difícil que pierda electrones, pero los puede compartir para alcanzar estabilidad química junto a otros átomos. Si tiene menos de 4 es posible que los pierda, ya que es un átomo inestable. Pues bien, el electrón de valencia del cobre terminará por perderse, ya que no es capaz de permitir la estabilidad del átomo. El átomo con menos de 4 electrones en su capa de valencia puede optar por ceder sus electrones de valencia y alcanzar la estabilidad en otros niveles inferiores, o compartir sus electrones en forma de enlace químico, como hace por ejemplo con otro átomo de cobre. Ya sabemos que un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, y como la carga positiva está representada por los protones y la carga negativa por los electrones, al tener un mismo número de cargas diferentes, el átomo es eléctricamente neutro. Pero cuando en su capa de valencia tiene menos de 4 electrones y debido a que necesita alcanzar la estabilidad química a ese átomo, pierde o cede alguno de ellos, la estabilidad eléctrica se pierde porque tendrá más protones que electrones. Así pues, el átomo que pierde electrones se llama catión y adquiere carga positiva al tener más protones que electrones. Y el que los gana se llama anión porque adquiere más carga negativa al tener más electrones que protones. Por lo que si ahora juntamos dos átomos, un catión y un anión, se formará entre ellos una fuerza de atracción que hará que se compartan los electrones de valencia, para que alcancen la estabilidad dichos átomos en forma de enlace iónico. Y esto es lo que pasa con un átomo de flúor y otro de sodio, para crear una molécula de cloruro de sodio. Por encima del cero absoluto, los átomos vibran de acuerdo a la energía del medio. A mayor temperatura, mayor será la vibración de los átomos. Pues bien, con el aumento de la temperatura, los electrones de los átomos adquieren mayor energía y son capaces de subir a otros niveles de sus capas atómicas e incluso escapar de su capa de valencia. Cuando ocurre eso, el átomo se convierte en ión y adquiere carga eléctrica que atrae o repele a otros electrones de otros átomos. En un enlace iónico es lo que ocurre con el aumento de la temperatura. El electrón de valencia del sodio, por ejemplo, abandona la capa de valencia, dejando un hueco en el átomo. Y como en la capa de valencia del cloro le falta uno, ese electrón rellena el hueco, rellenando de nuevo el hueco como enlace iónico. A mayor temperatura, más rápido será el intercambio de electrones y relleno de huecos en el material. Este concepto tan sencillo te servirá de base cuando estudiemos los semiconductores. Ya podemos definir entonces qué es la electricidad. La electricidad es un movimiento de electrones y básicamente se pueden diferenciar dos tipos de electricidad, estática y dinámica.
La electricidad estática es la que se consigue mediante el intercambio de electrones de manera temporal. Hemos visto que los electrones que se comparten con otros átomos pronto cesan su movimiento de un átomo a otro, por lo que la electricidad estática se caracteriza en su corta periodicidad temporal. La electricidad dinámica se caracteriza en que el flujo de electrones es continuo, promovidos por una fuerza electromotriz que les obliga a moverse.